Hola gente rara de YouTube. Yo soy su anfitrión el Profesor Com. Les traigo un nuevo capítulo de este fanfic, así que disfrútenlo. Renuncia de derechos. Yo no soy el dueño del fanfic, ni de la música ni de las imágenes que aparecen aquí. El crédito va a su respectivo autor o autores. Dejaré el link del fanfic original en la descripción, así que vayan a verlo y vayan a apoyar al creador original. Porque así el creador original podrá traer más capítulos de este fanfic. Bueno, sin más pláticas, vamos con el fanfic. La S significa escudo, por Pecil, el escritor brasileño. Crossover de Superman y el ascenso del héroe del escudo. Capítulo 14. La calma antes de la tormenta. No tienes nada de qué preocuparte, dice la voz de Itsuki mientras baja lentamente un tramo de escaleras hacia un sótano, con la mirada fija en la jaula que se guardaba allí. Una chica, confundida y asustada, lo observaba mientras se acercaba a ella. Estás a salvo ahora que se ha hecho justicia. Se acerca a la jaula y dispara una flecha que parece una llave hacia la cerradura, no solo desbloqueando la puerta sino abriéndola por sí sola. La chica se sobresalta y traga saliva mientras mira al héroe arquero, confundida porque la estaba liberando, ya que tenía la impresión de que estaba con el hombre que la había encerrado. Tu captor ha recibido el castigo que merecía y ya no podrá hacerte daño, dijo mientras la luz de la luna que entraba por la puerta del sótano brillaba a sus espaldas. Una expresión heroica se dibujó en el rostro de Itsuki y su capa ondeó ligeramente con la poca brisa que entraba en la habitación. ¿Cómo te llamas?, preguntó Itsuki mientras se arrodillaba y le extendía la mano, con una suave sonrisa en el rostro y una mirada tranquila y relajada. Aquella imagen le resultó reconfortante a la chica, que se acercó lentamente y le tomó la mano, pues él parecía ser la esperanza de libertad que tanto anhelaba. Risia, dijo la chica de cabello verde en voz baja mientras las lágrimas de alegría comenzaban a caer de su rostro y saltó hacia el héroe arquero para darle un fuerte abrazo. Itsuki mostró una breve expresión de sorpresa antes de corresponder al abrazo. Unos momentos después, ayudó a la chica a levantarse y comenzó a sacarla de la mazmorra en la que se encontraba. Desde el cielo sobre la mansión, Superman los observaba con los brazos cruzados, contemplando las consecuencias del rescate de Parece que se me adelantó. Itsuki podría convertirse en un buen héroe con un poco más de guía, comenta, ya que Itsuki ha demostrado potencial, siendo el único de los otros tres que se esfuerza por luchar contra los ladrones y detener otras actividades delictivas. El héroe del arco se esforzaba por ser un símbolo de justicia y terror para los criminales del país, algo así como Batman en sus inicios, pero claramente menos preparado mental y físicamente en comparación con Bruce. No me gustan sus métodos, sin embargo, comentó el hombre de acero mientras observaba el cuerpo del señor que mantenía cautiva a la joven de cabello verde. Estaba atravesado por las púas de las puertas traseras y tenía un agujero de flecha justo entre los ojos. El disparo de Itsuki hizo que el señor cayera por la ventana de su habitación, aterrizando justo en una de las puntas en forma de lanza de su puerta trasera. Superman temía que Itsuki se volviera más brutal en su búsqueda de justicia, ya que era la primera vez que mataba a alguien. Hasta ahora, había herido gravemente a criminales, pero estos podían seguir con vida. Ahora parecía estar radicalizándose en su trato con los corruptos, y Superman esperaba que se diera cuenta de su error o, de lo contrario, Clark tendría que intervenir y tener una conversación seria con Itsuki. Pollo Villaje, al noroeste de Melromark realmente ha crecido, ¿verdad?, dijo Malty con un tono de voz muy disgustado, pero Motoyasu pareció no darse cuenta mientras ambos observaban al Filolian que el héroe de la lanza había criado. Probablemente fue por las bonificaciones de las lanzas de Filolian y entrenador de monstruos, no sabía que podía conseguirlas. Dijo Motoyasu mientras observaba su magia de estado y la serie Filolian que había desbloqueado. Menos mal que lo intenté antes de tirar la cáscara del huevo, tal vez debería encontrar y matar Filolians para conseguir aún más lanzas, o conseguirlas de un carnicero, pensó Motoyasu, ya que había absorbido la cáscara del huevo sin pensarlo mucho, pero ahora que conocía formas de lanza que mejoraban a los miembros de su grupo que no eran de la serie de compañía, se preguntó cuántas de ellas podría desbloquear y combinar entre sí. ¿Había una serie humana?
Tal vez debería matar a algunos bandidos para desbloquear la serie humana y obtener bonificaciones similares para sus chicas, aunque no era lo más heroico que podía hacer cuanto más lo pensaba. Bueno, ya que ha crecido del todo, deberíamos vendérselo de vuelta al comerciante de monstruos y conseguir algo mejor, como un dragón, dijo Malty, harta del pájaro, de cómo intentaba constantemente que Motoyasu pasara tiempo con él, y de que prefería tener un dragón en el grupo en lugar de los pájaros de los que su madre y su hermana pasaban horas hablando. Gua. La filoliana graznó sorprendida por lo que la primera princesa había sugerido, mientras el ave le dirigía una leve mirada de enfado, pero a ella ni siquiera pareció importarle. Sí, tal vez tú, Motoyasu no terminó la frase mientras miraba los ojos del filolian, parecían tan tristes ante la idea de estar separados de él. Motoyasu comenzó a pensar en todo el tiempo que había pasado con la criatura, alimentándola, luchando juntos, e incluso cuando la criatura iba a su cama y se acurrucaba contra él. ¿Sabes qué? Podemos quedarnos con él un poco más, dijo Motoyasu mientras acariciaba la cabeza del pájaro, y el pájaro respondió tarareando alegremente. ¿Qué? Pero Motoyasu-sama. Alimentar a esta cosa cuesta muchísimo. Malty intentó argumentar usando un hecho bien conocido. Los filolianos eran una especie glotona que comía el doble de su peso corporal. En realidad no, come prácticamente cualquier cosa, podemos darle carne cruda de monstruo, incluso comía basura, así que no tenemos que preocuparnos, señala Motoyasu, ya que, aunque la criatura comía mucho, no era nada quisquillosa. Incluso la vio comer parte de un filolial asado que él y su grupo estaban comiendo, lo cual tenía oscuras implicaciones, pero significaba que no tendrían que preocuparse por qué darle de comer siempre y cuando no desarrollara gusto por la carne humana. ¿Pero por qué conservarlo?, preguntó Malty, ya que para ella no tenía sentido mantener al animal en el grupo cuando podían comprar algo más fuerte como un dragón o un esclavo de batalla, que parecía más un animal que una persona y que no podía hablar o se electrocutaba, ya que prefería cualquier otra opción antes que ese maldito pájaro. Le recordaba constantemente a su hermana y a su madre, porque ambas no paraban de hablar de esos pájaros cada vez que veían uno. Malty apenas recibía nada de su madre, pero en las raras ocasiones en que le daba algo, los únicos regalos que recibía de ella eran libros aburridos o peluches de filalianos, y así su infancia estuvo llena de esos malditos pájaros, hasta el punto de que la enfurecía muchísimo. Bueno, puede mover un carruaje para que ustedes, chicas, no tengan que hacer largas y agotadoras caminatas para llegar a nuestra próxima misión, además puede luchar conmigo mientras ustedes se quedan atrás relajándose, dijo Motoyasu, ya que el filoliano sería útil no solo para viajar, sino también por el apoyo que podría brindar en la batalla, pues, aunque le costaba admitirlo, tuvo algunas dificultades al luchar solo contra todos esos monstruos. Pero tener una bestia de batalla para ayudar en las peleas más grandes sería genial, y su montura también ayudaría a moverse por el campo de batalla, ya que la cosa era increíblemente rápida. Casi vomitó la primera vez que lo montó una vez que creció por completo, pero demostró su valor para el grupo, ya que las estadísticas de su filoliano eran casi las mismas que las mejores estadísticas de sus chicas juntas en un solo paquete, aunque no sabía hacer magia de ningún tipo ni era capaz de usar habilidades, pero eso era de esperar. Supongo que, aún podríamos conseguir un monstruo más atractivo a mis ojos, dijo Malty en voz baja para sí misma, ya que el filolian le parecía feo. ¿Qué?, preguntó Motoyasu, ya que no había oído bien lo que Mine había dicho. Suspiro nada, puedes llevártelo para moler contigo si te hace más fuerte, dijo Malty mientras miraba hacia otro lado y le hacía un gesto con la mano para indicarle que se fuera. Además, probablemente morirá en la próxima oleada de todos modos, pensó para sí misma, ya que podía verlo. El pájaro feo siendo devorado por una variedad de monstruos que se bañaban en la sangre aviar mientras ella observaba sonriendo, tal como había hecho con uno de los peluches de su hermana. De acuerdo. Prometo comprarte un buen par de zapatos cuando regrese. Motoyasu comenzó a irse con su filolian. El pájaro giró el cuello para mirar a Malty cara a cara, y la primera princesa estaba confundida por ello, pero supuso que el pájaro estaba siendo un idiota. Pero entonces el filolian sacó la lengua e hizo un ruido de pedo con la boca mientras fruncía el ceño a la pelirroja. Malty dejó escapar un pequeño jadeo ofendido, no solo por el hecho de que el pájaro pudiera hacer tal cosa, sino más importante aún, porque eligió hacérselo a ella de entre todas las personas. Antes de que pudiera expresar una queja, el filolian agarró a Motoyasu y se lo llevó montado con el héroe de la lanza, pensando que su montura estaba emocionada por ir a moler. Bien,
Podemos aprovecharnos de estos monstruos débiles por ahora y luego podré vender algunas de sus partes, pensó Motoyasu mientras miraba a su Filolian y le asentía con una sonrisa confiada. El pájaro asintió también. Los dos corrieron hacia un grupo de salamandras naranjas del tamaño de un caballo que echaban humo por las fosas nasales. La lanza de Motoyasu se cubrió de un brillo rojo antes de que la lanzara, atravesando la cabeza de una salamandra y atrayendo la atención del resto del grupo de monstruos. Entonces, su Filolian saltó y aterrizó en una de las salamandras que se preparaba para atacar con la boca. La pareja comenzó a luchar contra la horda de reptiles y los otros monstruos que se acercaban debido al ruido y la sangre fresca derramada. Motoyasu simplemente se quedó allí, esquivando ocasionalmente algunos ataques de monstruos, manteniéndose en general en el mismo radio de 360 grados. Apenas necesitaba hacer nada, ya que mataba al monstruo de un solo golpe y usaba una habilidad cuando sentía que necesitaba hacer algo llamativo, pero mientras hacía eso también observaba a su Filolial luchar. A Motoyasu le habían dicho que los filolianos no son una especie de batalla, pero su Filolial estaba matando monstruos a diestra y siniestra como si fuera su naturaleza. Motoyasu simplemente admiraba la rapidez y eficacia con la que el ave se encargaba de su oponente. Era extraño para él admitirlo, pero estaba un poco feliz de estar matando monstruos con alguien más que no solo lo estaba animando. Es agradable tener a alguien que luche a mi lado, ya no tengo que preocuparme por un ataque sorpresa, pensó Motoyasu, y su teoría se confirmó cuando sintió un fuerte viento a sus espaldas. Al darse la vuelta, vio a su filoliano pateando a un puercoespín gigante que claramente se le había acercado sigilosamente y estaba a punto de atacarlo. Tras lidiar con eso, el filoliano volvió a masacrar más monstruos y a acabar con los que intentaban. Lo está haciendo increíblemente bien, la mayoría de los compañeros monstruosos en Emerald Online eran solo cosméticos, pero él se siente como los especiales de combate de los eventos, pensó Motoyasu mientras recordaba los tipos de bestias de combate del juego al que jugaba, pero cuanto más lo pensaba, más mal le parecía compararlo con algo de un videojuego. Tal vez no debería compararlo con un compañero monstruo, es similar, pero la complejidad de su comportamiento es real. Es decir, si mis chicas son reales, ¿por qué no podría serlo mi compañero monstruo? Se dijo Motoyasu a sí mismo. Había comprendido la realidad de este mundo gracias a los lazos que había forjado con sus compañeros de equipo, la forma en que interactuaban, reaccionaban y actuaban por su cuenta, y las cosas que podían hacer eran algo que los juegos de su mundo no lograrían ni en 100 años. Y puesto que eran reales para él, su mascota, a la que había criado desde un huevo, también debería serlo. Ojalá tuviera a Freon, pero sería extraño deshacerme de él después de haberlo criado desde que era un polluelo, pensó Motoyasu mientras recordaba el tiempo que pasó con la mascota que tuvo en Emerald Online. Freon era una adorable angelita que lo seguía. Prefería tener un compañero humanoide que lo acompañara en lugar de un monstruo, además de que la encontraba linda. Pero ahora que había pasado un tiempo con una mascota que realmente hacía cosas como luchar y viajar en lugar de solo flotar y verse linda, todo le había abierto los ojos. Nunca te puse un nombre, ¿verdad? Dijo Motoyasu mientras miraba a su Filolian después de terminar de matar a todos los monstruos que estaban atacando. Se dio cuenta de que solo se había referido a él como su pájaro chico, pero en realidad no le había dado un nombre propio para referirse a él. Tal vez algo como lima o hierba. Esos son súper aburridos, reflexionó Motoyasu mientras acariciaba la cabeza de su mascota que había venido a buscar su atención. Oh. Ya sé, puedo llamarte Midori. Significa verde en el idioma de mi tierra. ¿Qué te parece tener un nombre exótico como el de ese grandullón? Preguntó mientras acariciaba a su pájaro y esperaba una respuesta. ¡Guau! Chilló alegremente el pájaro con una clara sonrisa en su rostro aviar, lo que sirvió como un sí para Motoyasu. De ahora en adelante serás conocido como Midori, el noble heredero del héroe de la lanza. Proclamó Motoyasu con orgullo al cielo, clavando la punta de su lanza en el suelo. Ahora tenía un compañero de batalla que lo asistía, a sus chicas para brindarle apoyo emocional y a alguien que lo respaldara en cualquier confrontación que tuviera que enfrentar en el futuro. ¡Guau! ¡Guau! Midori chilló en tono de júbilo y batió sus alas para conmemorar. Pueblo de Lute, les has cogido mucho cariño, ¿verdad? Comentó un anciano con overol al entrar en el establo. Acababa de traer la comida para los animales cuando se topó con un momento conmovedor.
Son un grupo bastante enérgico, dijo Clark con una sonrisa mientras los polluelos recién nacidos, conocidos como Filolians, corrían a su alrededor y algunos intentaban trepar por su capa, incluso uno se posó sobre su cabeza. En ese momento, flotaba a unos metros de altura, lo que pareció captar toda la atención de los pequeños polluelos. Estaban asombrados de verlo flotar en el aire y dos de ellos se esforzaban al máximo por imitar su vuelo, batiendo sus alas lo más rápido y fuerte posible. Sí, los filolianos suelen ser así al nacer, dijo el ranchero del pueblo mientras observaba la escena. El héroe del escudo debía haber sido granjero en una vida pasada o algo así, porque sin duda se le daba bien y tenía una habilidad natural con los animales de la granja. ¿Necesitas ayuda con algo?, preguntó Superman mientras colocaba al Filolian dormido en el suelo junto a los demás, quienes se despertaron entonces por el picoteo de otro pájaro. Nada en absoluto. Ya has hecho tanto por el pueblo que ni siquiera se me ocurre qué pedirte, ya ni se parece al pequeño y, la verdad, patético pueblo que era antes, dijo el hombre con entusiasmo mientras empezaba a vaciar el contenido de una bolsa llena de semillas. Al oír el sonido de las semillas al caer al suelo, todos los filolianos multicolores empezaron a salivar, ansiosos por comer todo lo que pudieran para llenar sus incipientes estómagos. Será mejor que me vaya, todavía hay mucha gente que necesita ayuda en otros lugares. Clark se limpia la mano mientras el hombre de acero comienza a levitar sobre el suelo, listo para despegar. Héroe del escudo. Un hombre entró corriendo, con la respiración agitada y los ojos desorbitados por el pánico. Tropezó al final, pero se recuperó rápidamente para evitar caer de bruces en el barro. ¿Qué te pasa, Clyde?, preguntó el granjero, con evidente preocupación en su voz, mientras hacía una pausa en su trabajo y se apoyaba en su horca. Están tratando de robarlo todo. Nos están despiezando como si fuéramos insectos. La voz de Clyde temblaba de miedo mientras transmitía el mensaje urgente, con la frente perlada de sudor y las cejas fruncidas por la ira. ¿Qué quieres decir? Intenta que tus frases sean coherentes, insistió el granjero, frunciendo el ceño con confusión, ya que antes no tenían que preocuparse por los ladrones. Aunque la mejora que había experimentado su pueblo obviamente atraería la atención indeseada de maleantes, debían mejorar la seguridad rápidamente si ese era el caso. Los caballeros de la capital quieren quitarnos nuestras cosas. Van a robarnos todo lo que tenemos, exclamó Clyde con agitación, gesticulando con vehemencia para enfatizar la gravedad de la situación. ¿Qué? Los ojos del granjero se abrieron de par en par con incredulidad, su mente acelerada tratando de comprender la gravedad de las palabras de Clyde. Primero intentaron salvar su hogar incendiándolo todo y ahora lo estaban saqueando como ladrones sin escrúpulos. La sangre del granjero hirvió. Quería decirles a los caballeros unas cuantas palabras duras y un buen puñetazo en la cara. Estoy seguro de que todo esto es un malentendido. ¿Dónde están los caballeros? La voz de Superman denotaba preocupación mientras miraba al hombre en busca de una respuesta, con la mente ya llena de posibles soluciones a la inminente crisis. En la plaza, señaló mientras los dos comenzaban a caminar hacia el lugar. Mientras lo hacían, una gran multitud de aldeanos se había reunido en un gran escenario de madera con hasta 10 guardias de pie, con el líder de ellos, que llevaba una pluma roja en la parte superior de su casco, en el centro del escenario. Ciudadanos de la aldea Lute. Soy el capitán de los caballeros reales de Melromark. Hemos venido a recuperar todos y cada uno de los materiales que dejaron los monstruos de la ola en nombre de la corona. Además, también hemos venido a confiscar los numerosos objetos y recursos de origen misterioso que parecen haber terminado en esta aldea. Todos ustedes serán interrogados sobre cómo todo esto terminó en un pueblo tan insignificante, anunció, e inmediatamente los habitantes de la aldea en desarrollo comenzaron a intercambiar miradas de preocupación e incredulidad, pero la mayoría rápidamente las transformó en miradas de enojo hacia el capitán y comenzaron a expresar sus quejas al respecto. Pero, eso es una tontería. Solo quieres robarnos todas nuestras cosas. Acabamos de regresar de las olas y ustedes vinieron aquí a exprimirnos hasta la última gota. No puedes hacer esto. Todo esto nos pertenece legítimamente. Si quieres algo, búscalo en otro sitio. Nos recuperamos de una calamidad mejor que antes, y ahora el rey quiere hundirnos de nuevo en la nada. ¡Increíble! Silencio, campesinos tontos. Si siguen quejándose, les cerraré la boca con el hierro, ordenó en voz alta el capitán Caballero, frunciendo el ceño a los aldeanos por hablar en su contra y apuntándoles con su espada por tal audacia. Sin embargo, una persona entre la multitud reconoció la postura que adoptó y pronto se dio cuenta de algo.
Espera, eres tú. El malvado cabeza de metal que quemó la casa de Maná. Gritó una niña pequeña entre la multitud mientras señalaba al capitán Caballero. Lo miró con enojo, y algunos otros aldeanos hicieron lo mismo cuando se dieron cuenta de lo que estaba diciendo, ahora con miradas furiosas que querían decirle algunas palabras imprudentes e incluso algunas El hombre mostró una expresión de confusión al oír a la chica decir eso, antes de darse cuenta de que hablaba de su orden de bombardear la aldea durante la oleada. ¿Cómo es posible que sepa esto, y mucho menos que esté viva, el héroe del escudo? Afirmó haber salvado a alguien durante esa maldita oleada. Esto podría ser malo para mi reputación, necesito silenciarla antes de que estos miserables ciudadanos. Un momento, este es el tipo que ordenó un ataque contra nuestra aldea. El tipo al que no le importó borrarnos del mapa. Exclamó uno de los aldeanos para que todos lo oyeran, mientras los demás aldeanos jadeaban furiosos ante la revelación. Incluso algunos de los hombres del capitán Caballero se quedaron atónitos ante esta declaración y miraron a su líder en busca de alguna cosa. Oh, cállense todos. Fue una decisión táctica. No se perdió nada por ello. La respuesta del capitán Caballero solo enfureció aún más a los ciudadanos del otrora pequeño pueblo. La forma en que justificaba su decisión solo provocó que los aldeanos quisieran bajarlo de su monstruoso vehículo y machacarlo hasta enterrarlo en el barro. Nuestras casas quedaron reducidas a cenizas. Exclamó un joven adolescente entre los aldeanos mientras levantaba el puño hacia los guardias y daba un paso al frente. Él y algunos otros estaban listos para comenzar a luchar contra la guardia de la capital, incluso si solo contaban con sus puños. Y aún así lograron reconstruir todo ese daño sin el apoyo de la corona ni la ayuda de los nobles de los alrededores. ¿De dónde sacó este lodazal los recursos y el dinero para hacerlo? ¿Hay oro, joyas o tesoros antiguos en esas minas? ¿Eran los monstruos de la ola tan rentables como para venderlos? Quiero respuestas. Y las quiero ahora. Exigió el capitán de los caballeros, intentando imponerse a la gente de Lute, pero ninguno lo tomó en serio ni intentó mostrarle el menor respeto. Algún noble vecino debe haberle pagado por esto. Esto no es una cuestión del reino, es una cuestión de avaricia. El pueblo estaba dispuesto a pelear contra los caballeros aunque solo fuera con el propósito de darle una paliza al capitán. Eso es. Hombres, mostremos a estos campesinos cuál es su lugar, obtendremos la respuesta de quien sobreviva. El capitán ordenó a sus hombres que tomaran posiciones de batalla para contener y masacrar a los campesinos. Estaba dispuesto a saquear todo el lugar para obtener esos recursos y saber de dónde provenían. El trabajo de un caballero es proteger a la gente del reino al que sirve, no atacarla. Justo en ese momento, la voz de Clark interrumpe la atención de ambos bandos, confundiendo a los caballeros y provocando que los aldeanos esbocen sonrisas de satisfacción ante el hombre que los salvó durante la ola. Si lo único que queréis es saber cómo se recuperó el pueblo, os lo diré, dijo Superman con una voz tranquila y segura, disipando la tensión como un faro de razón en medio del caos, mientras se hacía notar ante los caballeros de la capital. Héroe del escudo. ¿Qué haces aquí, en este lugar tan remoto? La voz del caballero estaba llena de sospecha y desdén mientras se enfrentaba al visitante inesperado. Un desdén arrogante se podía ver en su rostro mientras miraba fijamente a Superman. Soy el responsable, respondió Superman con tono firme mientras seguía acercándose a los caballeros. Utilicé mis habilidades y recursos para ayudar en la recuperación tras la destrucción causada por la ola. Con la ayuda de los aldeanos, todo salió bien e incluso pudimos hacer mejoras, pero en su mayor parte fue gracias a mí. Absurdo. Ni con la ayuda de campesinos podría hacer esto. La voz del comandante de la realeza rezumaba escepticismo, entrecerrando los ojos mientras escudriñaba a Superman. No me llamo Superman por nada, respondió Clark con un toque de diversión ante la broma, mientras una sonrisa pícara se dibujaba en sus labios. Su seguridad pareció enfurecer aún más al comandante, quien apretó los puños con frustración. ¿Ese señor? ¿Qué hacemos? Uno de los caballeros, claramente inseguro de cómo proceder, miró al comandante en busca de orientación. Entonces nos conformaremos con el botín de la oleada. La voz del comandante estaba llena de frustración y resignación mientras reconocía a regañadientes la situación. No podían irse con las manos vacías y no aceptaría órdenes del demonio del escudo, pero hasta el momento no tenía ni idea de qué hacer, especialmente porque el héroe del escudo no tenía sentido para el capitán. Un solo hombre no podría haber transformado una aldea en ruinas, reducida a cenizas, en algo similar al diseño de la capital. Era demasiado refinado y bien hecho para una aldea pobre.
Los habitantes de esta aldea tienen los derechos sobre los restos de las criaturas que aquí cayeron. Esa es la ley internacional con respecto a las olas, intervino Superman con voz firme e inquebrantable. En sus viajes a otros países y en sus luchas contra las olas, había aprendido que cualquier aldea o ciudad que sobreviviera al ataque obtendría la propiedad legal de los restos de los monstruos interdimensionales. El gobierno del país podía quedarse con el botín, por supuesto, pero las aldeas eran compensadas en países como Schildfreden o Silbelt. Zeltove era un país mercantil, así que cualquiera que reclamara los cuerpos de antemano los convertiría en una forma de mercancía o simplemente los vendería. Nosotros nos quedamos con el botín. Por el poder de este decreto real. La voz del comandante de los caballeros se alzó desafiante mientras acercaba el decreto al rostro de Clark, al tiempo que apretaba con más fuerza su espada, reafirmando así su autoridad. ¿Te refieres a, por el poder de ese falso decreto? Preguntó una voz misteriosa desde detrás del capitán de los caballeros, y cuando éste se giró para verla, su rostro se llenó de pavor y sorpresa. ¿Qué? Una sombra. ¿Qué haces aquí? El comandante de los caballeros reales temblaba de miedo, pues esto bien podría ser el fin de su carrera y de su vida. Tenía que inventar una buena excusa y culpar a alguien más, o sería su fin. Su Majestad me encargó vigilar a la Guardia Real y cualquier acción sospechosa que realizaran durante su ausencia. El decreto que usted posee no tiene validez. Su Majestad no ha autorizado a su esposo a emitir ni a enviar ningún decreto sin su permiso, se presentó la sombra, y los caballeros ya sentían la presión, pues ninguno de ellos era un santo y sabían que mentir para salir del paso solo les acarrearía más consecuencias. Además, este es claramente un documento falsificado. No solo el papel y la tinta no son del mismo tipo que los utilizados para documentos oficiales, sino que además carece del sello real que solo se puede estampar con un timbre que la reina se aseguró de llevar consigo para evitar que algo así sucediera mientras ella está ausente. La sombra toma el papel de la mano del capitán sin esfuerzo, con un movimiento rápido. Algunos caballeros ya querían delatar y culpar a su capitán de todo el ataque para escapar de las consecuencias por seguir sus órdenes. Por otro lado, el capitán quería huir lo más rápido posible para intentar escapar del terrible desenlace que la sombra iba a deparar, pero sabía que sería inútil considerando la velocidad y agilidad de una sombra. El hecho de que lleves consigo semejante falsificación e intentes usarla para imponer tu autoridad conlleva cargos por falsificación de documentos legales, abuso de poder y traición a la corona, con una pena mínima de cadena perpetua en los calabozos o la pena de muerte por decapitación. Un escalofrío recorre la espalda del capitán al pensarlo, y su rostro palidece visiblemente. Tú y todos tus hombres serán interrogados sobre de dónde obtuvieron esto y quién se lo dio. Dependiendo de su grado de colaboración, tal vez la reina pueda ser misericordiosa con ustedes una vez que se entere de esto y no los ejecute en la guillotina. La sombra había pronunciado un discurso bastante espeluznante. El hecho de que la sombra de la reina tuviera un rango superior al del capitán y que su palabra fuera considerada casi igual a la de la propia reina significaba que todas sus amenazas eran prácticamente ciertas. El capitán caballero se quedó sin palabras mientras intentaba pensar en una salida, pero los ojos de la sombra parecían decirle que todo había terminado para él. Llévenselo, ordenó la sombra a los caballeros restantes, quienes ahora estaban demasiado asustados para desobedecer a la reina. Si no obedecían, probablemente morirían mientras dormían. Mientras los caballeros se marchaban y los aldeanos celebraban, la sombra se acercó a Superman. Gracias por evitar que la situación empeorara, héroe del escudo, le agradeció la sombra, haciendo una reverencia en señal de respeto por su enfoque tranquilo y diplomático ante el problema. Debería darte las gracias, esos guardias estaban listos para pelear antes de que llegaras. Supongo que es hora de que yo también me vaya, respondió Superman mientras se despedía antes de volar a algún otro lugar del mundo, a quien necesitara ayuda. Pueblo de Urolona, ¿por qué no ha vuelto todavía? Han pasado días. Se quejó Rifana, mirando al cielo con fastidio mientras esperaba a que un héroe con capa llegara al pueblo. Rifana, vino a vernos ayer, señaló Raptalia, que estaba al lado de su amiga comadreja, ya que el hombre de acero solía visitarlos para ver si estaban bien, dado que Melromark era un entorno tan hostil para los semihumanos, pero durante su última visita Rifana no estaba presente porque estaba durmiendo. ¿Pero por qué no se queda aquí? Sé que tiene el deber de proteger al mundo del mal, pero ¿no puede hacerlo más rápido? Dijo Rifana, sabiendo que el héroe del escudo era lo suficientemente poderoso y rápido como para resolver cualquier problema en cuestión de horas, incluso minutos.
Y sin embargo, apenas visitaba el pueblo, y lo único que hacía era comprobar si estaban bien, hablar con Eclair y Sardina o dejarles algunos suministros, y en ninguno de esos casos fue a verla a ella. Su fan más devota. Bueno, hoy que curó una hambruna en todo un pueblo, salvó una pequeña isla de una ola, actualmente está ayudando a reconstruir un pueblo destruido por la ola, igual que el nuestro, y estoy segura de que hizo aún más cosas heroicas, dijo Raptalia mientras relataba todas las historias heroicas que había oído de Sardina. Desde que viajaba entre aquí y Zeltove, había oído tantas historias sobre lo que hacía Superman, ya que era el tema de conversación de todo el mes, porque nunca parecía detenerse a salvar a la gente, y aquellos a quienes salvaba luego contaban sus experiencias, contribuyendo a aumentar la historia sobre él. Sardina siempre les contaba a los niños del pueblo sus historias favoritas. Todo eso fue ayer, le replicó Rifana, volviéndose para mirar al cielo con la esperanza de que su encantador héroe de capa escarlata apareciera en ese preciso instante. Ya sabes lo que dicen, el trabajo de un héroe nunca termina si hay gente necesitada, dijo Raptalia mientras colocaba una mano sobre el hombro de la chica comadreja y la sacudía suavemente, tratando de llamar su atención y también de brindarle apoyo reconfortante. Quería mostrarle mis dotes culinarias, así que le preparé una tanda entera de galletas gratis, dijo Rifana, quien había dejado una tanda de galletas en la casa donde vivía, lista para él, segura de que esto haría que se enamorara de ella. El camino al corazón de un hombre pasa por su estómago era algo común en las novelas románticas que le gustaba leer. Oye, estoy segura de que él estará encantado de probarlas una vez que termine su entrenamiento con Sardina, comentó Raptalia, ya que su amigo siempre volvía de entrenar y pescar con hambre, ya fuera por un poco o por mucho. Además, no era muy quisquilloso con la comida, así que no le importaría que las galletas tuvieran un sabor ligeramente diferente. Pero no las horneé para que él, las horneé exclusivamente para el héroe del escudo, se quejó Rifana una vez más. Lo único que quería era la atención del héroe del escudo, pues su sueño era casarse con él. Había pensado muchas veces en cómo lograr que se interesara en ella. Subir de nivel hasta ser adulta parecía la mejor opción, pero Raptalia siempre rechazaba la idea. La chica comadreja había leído mucho sobre romance, pero no tenía experiencia en ello, ya que el héroe del escudo no le correspondía. Tal vez lo estaba haciendo mal, tal vez no debería intentar forzarlo a amarla tan pronto, pero en su opinión era cuestión de tiempo antes de que él desarrollara sentimientos por otra mujer, lo que convertiría su sueño en una realidad descabellada. Lo que realmente le preocupaba era que alguien lo sedujera para entablar una relación con fines puramente egoístas y malvados. Después de todo, aunque fuera una niña, a través de los muchos libros sobre héroes que leía, Rifana sabía que personas de países como Faubley saldrían con un héroe solo por lucro y no por amor genuino. De verdad necesito intentar que Rifana sea menos posesiva con el héroe del escudo, necesita algo más en qué pensar, pensó Raptalia. Por un lado, entendía por qué su mejor amiga estaba tan obsesionada con el héroe del escudo. Él la había salvado de los horrores de la mansión de Idol y siempre había sido el amor platónico de Rifana. Pero, por otro lado, le parecía preocupante y poco saludable, ya que sabía que el héroe del escudo no correspondería a sus sentimientos. Tal vez deberíamos dar un pequeño paseo para despejarnos y pensar en otras cosas, dijo Raptalia mientras tiraba del brazo de Rifana y comenzaban a caminar, arrastrando a la chica comadreja, quien accedió a su amiga y la siguió mientras caminaban por el camino de tierra del pueblo, viendo a la gente seguir con su rutina diaria. Oigan. Mírenme. Mírenme. La voz de Kel resonó desde atrás con un tono de alegría desbordante. Raptalia y Rifana se giraron para mirar a su amiga, pero no vieron nada, hasta que bajaron un poco la mirada y vieron a un cachorro con un taparrabos, un husky siberiano, para ser exactos, que caminaba sobre dos patas y movía la cola con entusiasmo. ¿Kel? ¿Cuándo te convertiste en un perrito? Preguntó Rifana mientras inclinaba ligeramente la cabeza, de alguna manera esto no le sorprendió mucho considerando lo mundano que era que su amiga se convirtiera en un perro completo en comparación con el hombre con el que estaba obsesionada, que era la cúspide de lo fantástico. Es mi forma de teriántropo. Sardina dijo que tenía el potencial para ello y me enseñó. ¿A que me veo genial? Dijo mientras hacía una pose para flexionar sus músculos, aunque ninguno de ellos podía ver nada más que la tierna imagen de un cachorro tratando de hacerse el duro y macho. Yo diría que eres más bien tierno que genial, dijo Raptalia mientras le daba una palmadita en la mano a su amigo.
Él la tomó con gusto por un momento antes de darse cuenta de lo poco genial que se veía, ya que él quería ser reconocido como valiente y genial en lugar de adorable y tierno. Da igual, cuando empiece a subir de nivel esto se verá genial. Voy a tener grandes músculos masculinos y colmillos amenazantes. Exclamó él mientras se llevaba una mano a la barbilla e imaginaba lo genial que se vería en su estado transformado una vez que tuviera un cuerpo más adulto. Sí, pero ¿de verdad eres más poderosa así? Te ves tan pequeña y adorable para ser el doble de fuerte, dijo Rifana con un poco de decepción. Se supone que las formas teorántropas son algo muy importante para los semihumanos, y sin embargo, Rifana no le veía el atractivo. Esperaba sentir que el poder emanaba del cuerpo de Kale o Sardina y tener algo genial como marcas brillantes en sus cuerpos, pero parecía más bien un cambio estético. Voy a demostrar lo fuerte que soy. Kale se fue a presumir de su nueva fuerza. Raptalia y Rifana se miraron antes de que Raptalia le diera un golpecito en el hombro a su mejor amiga y fuera a seguir a Kale. Rifana miró al cielo antes de suspirar y fue tras sus amigas. Ciudad del castillo, barriles y posada del hacha, ¿qué aventura fue esa? Exclamó Bacta con voz atronadora mientras conmemoraban su victoria sobre una misión particularmente desafiante. Tengo que admitir que no esperaba esa emboscada justo cuando estábamos a punto de terminar la misión, comenta Farrie, sorprendido por el enemigo. No imaginaba que una misión de rastreo de un monstruo los llevaría a descubrir una operación criminal en marcha. Fue más difícil de lo normal, pero la recompensa fue aún mayor cuando capturaron el puesto de avanzada de los bandidos. Ren acabó rápidamente con esos gamberros, así que no había de qué preocuparse, respondió Welt, pues al fin y al cabo todo dependía de si Ren derrotaría al enemigo o no. Era un héroe legendario y, aunque se estaban haciendo más fuertes junto a él, Welt sabía que Ren siempre tendría una gran ventaja, lo cual les resultaba muy útil en muchas ocasiones, especialmente esta semana, ya que el héroe espadachín estaba completando tantas misiones como le era posible. Incluso retrasó su misión de matar dragones unos días para dedicarse a otras cosas y desbloquear más espadas. Vamos a buscar algo de comer, ¿quieres algo, señor Ren? Preguntó Tercia al legendario héroe, ya que no parecía muy hablador ese día. Si bien solía ser así, su mente parecía más distante ese día, pues apenas les daba órdenes en el campo de batalla, lo cual resultaba algo refrescante. No era el mejor estratega que habían visto, pero Ren era sin duda mejor que los otros dos héroes cuando los vieron en la oleada. Estoy bien, me voy a la cama para poder levantarme temprano y entrenar, respondió Ren mientras se dirigía a su habitación asignada. Ninguno de sus compañeros lo encontró extraño, aunque desconocían que Ren se estaba concentrando en una pestaña específica de su magia de estado. 12 horas, tengo 12 horas hasta la ola, pensó el héroe espadachín mientras veía cómo el temporizador de la ola de Zeltove descendía lentamente. Mañana sería el día en que lucharía con... Bueno gente. Espero que hayan disfrutado el video. Recuerden darle like al video, y también no se olviden de suscribirse. Porque un like y una suscripción, me ayudan a que estos videos lleguen a más personas. Y también para que este canal llegue a los rincones más profundos del internet. Bueno, sin más esperas me despido, adiós.